Hace 2 años, Sara descubrió que su esposo era un delincuente sexual infantil en línea. Fue condenado por posesión y creación, que supongo que se refiere a hacer copias. Creo que eran 513 imágenes de categoría C. Eran alrededor de 16 imágenes de categoría B y 3 imágenes de tipo A, de niños de edades comprendidas entre 11 y 18 años. La categoría se refiere a la gravedad de lo que su esposo había estado viendo en línea. Ella no tenía idea de lo que él había estado haciendo hasta que la policía llegó a su puerta. Lo primero que oí al despertar fue el timbre de la puerta sonando. Mi esposo bajó las escaleras para contestar. Escuché un alboroto y después él entró a la habitación y recuerdo muy claramente abrir los ojos y verlo de pie frente a mí con 2 personas que lo acompañaban. Me dijo que lo habían arrestado. Le pregunté por qué y solo me respondió con la palabra imágenes. Había muchas personas hablándome. Mis hijos estaban llorando en la sala. Era una situación muy caótica. Y finalmente un detective se sentó conmigo y me explicó de manera adecuada. Me dijo que habían arrestado a mi esposo porque tenía imágenes indecentes de niños. Me describió esas imágenes, y no sé si quería generar una fuerte impresión en mí, pero lo consiguió, porque lo hizo con muchos detalles. 1 año después de su detención, el esposo de Sara fue condenado y recibió una sentencia comunitaria, y ella decidió quedarse con él. Supongo que en ese momento era una decisión contraria a lo esperado. Imagino que la mayoría de las personas dirían que es algo tan horroroso que ya no querrían a esa persona en sus vidas. Y las críticas también fueron inmediatas, ya que la gente comenzó a juzgarnos como familia. De manera que fue algo simplemente espantoso. Sería fácil suponer que la historia de Sara es inusual y que las decisiones como las suyas son únicas. Pero cada año, alrededor de 10.000 familias británicas descubren que un ser querido es un pedófilo en línea. E independientemente de si deciden quedarse con el criminal, actualmente no hay apoyo con cosas como asesoramiento gratuito u orientación para las familias, ante un evento que según las investigaciones puede inducir el mismo estrés postraumático que estar en una zona de guerra. El día del arresto, la policía dejó algunos folletos sobre apoyo para mi esposo, no para mí. Los familiares no importamos tanto. Quizás nunca pueda escapar de la decisión que tomé porque siempre habrá implicaciones. Ya no me reconozco a mí misma. Trabajo desde casa y cada vez que escucho que alguien toca el timbre, siento náuseas. Sonará muy absurdo, pero ya no abro la puerta. Mis reacciones me resultan ajenas porque todo me hace llorar. Las cosas más simples me hacen pensar que algo terrible va a ocurrir. Las familias con las que hemos hablado para este reportaje nos han contado sobre el estigma y la vergüenza que sufren como resultado de los delitos de sus parientes. Muchas han tenido que mudarse o cambiar a sus hijos de escuela por miedo a ataques de represalia. Pero a pesar de todo esto no son oficialmente reconocidas como víctimas, ni siquiera indirectas, según la definición actual del gobierno. Por eso no pueden acceder a cosas como asesoramiento psicológico gratuito a través de programas de apoyo a las víctimas. El Ministerio de Justicia nos indicó que actualmente no hay planes para cambiar esto y que hay bastantes organizaciones benéficas para apoyar a las familias. Pero quienes ven a diario lo que está sucediendo creen que eso no es suficiente. Se nos concedió un acceso exclusivo y poco habitual a la Unidad de Investigación de Pedofilia en Línea de la Policía de Lincolnshire, conocida como POLIT. Cada semana detienen a varios delincuentes sexuales infantiles en línea y revelan a las familias lo que sus seres queridos han hecho. Y los agentes como la detective Jem Oxby consideran que con esto han generado daños enormes. Nos parecía que provocábamos una fuerte explosión y los dejábamos con el desastre. Pensábamos en las consecuencias de la devastación iniciada por la policía cuando se presenta en las viviendas y da comienzo a las investigaciones. Algunas personas podrían opinar que se trata de una tarea difícil de hacer, pero que la obligación de la policía es esa, vigilar e investigar. Sí, el objetivo de este trabajo es proteger a los niños, pero también lo es proteger y cuidar a las personas vulnerables. Y creo que es fácil perder de vista ese objetivo, si no cuidamos a las personas que de un momento a otro se vuelven increíblemente vulnerables, tan pronto la policía se involucra.
Soy el agente Scott de la policía de Lincolnshire. Creo que mis colegas fueron a su casa. Este año el equipo creó un rol único para las fuerzas policiales en Inglaterra y Gales, específico para este tipo de delito. Existe la posibilidad de que se le impongan condiciones de libertad bajo fianza, por lo cual no podría pasar la noche en su vivienda. El único trabajo del agente Tom Scott es apoyar a las familias que acaban de enterarse de cosas inimaginables. Puede enviar mensajes de texto si le es más cómodo, ya que es más práctico y discreto. Muchas familias me han expresado que si no hubieran podido acudir a mí o a otras personas que desempeñan este rol, es posible que ya no estuvieran aquí. No contaban con apoyo y quedaban abandonadas. Hay muchas organizaciones que trabajan con violencia doméstica o adicciones. Pero para estos casos en específico, en los que se reconoce el trauma y el estigma que acompaña al delito, no hay tantas. ¿A qué se debe? Yo diría que a la proliferación de este tipo de delito. Su volumen se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años y debemos ponernos al día. Hablamos con todas las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales y casi todas nos dijeron que aún reparten folletos. Unas pocas ayudan a financiar o remiten a organizaciones benéficas. Otras admiten que actualmente no hacen nada y no hay un mandato gubernamental o penal para que lo hagan. Esto es como una crisis desplegándose en cámara lenta. Es como si pudiéramos predecir lo que va a pasar. Es algo que se agravará y sabemos que ya está empeorando. Esto quiere decir que los números van creciendo y que las familias y los niños afectados también aumentan. Así que todo se reduce al financiamiento y los recursos. Si pensara en este asunto con cierto cinismo, podría sugerir que al gobierno no le interesa reconocer a estas víctimas indirectas porque será más costoso. Y los activistas creen que el precio son las familias como la de Sara, que viven con la vergüenza de un crimen del cual son completamente inocentes. Mis hijos tendrán que vivir por siempre sabiendo que su padre es un criminal. ¿Eso quiere decir que en el futuro decidirán que mi esposo y yo no podremos ver a nuestros nietos? Se trata de mi propia familia, pero yo no podría decidir. No tengo control sobre el futuro si las personas emiten estos juicios. Entonces no sé si ese estigma se romperá. Caterina Vitozzi, Sky News.